ministra. Senadora Armiñana. Gracias, presidente. Mire, señora ministra, me alegra oír sus palabras, pero me cuesta de creerlas. Fíjese, primero fueron las cifras de Save the Children las que nos avisaron de la pobreza infantil en nuestro país, pero ustedes las ignoraron. Luego, Cáritas nos alertó que solo Rumanía nos ganaba en pobreza infantil, pero el ministro Montoro lo consideró no creíble. Y ahora es UNICEF que nos trae un informe demoledor, en el que queda muy claro que la inversión en infancia ha caído desde 2010 en 14,6%, en el que queda claro que Cáritas y Save the Children no erraban en sus diagnósticos, en el que queda claro que las políticas de austeridad también tienen rostro de niño, en concreto 2.306.000 niños en nuestro país. Porque ¿sabe qué pasa, señora ministra? Que ustedes siempre acaban hablando de solucionar los problemas de la infancia y de las desigualdades con el empleo. Pero el problema es que, ¿qué tipo de empleo, señora Mato? Porque un 12% de la población que trabaja no gana lo suficiente para escapar de la pobreza. Porque ser pobre no es solamente pasar hambre o no ir a la escuela, que también. Ser pobre es la falta de libros, la mala alimentación, no tener una vivienda digna. En definitiva, es no tener las mismas oportunidades. Y España se ha convertido en un país que, gracias a sus políticas, la brecha de la desigualdad solo hace que aumentar. Y la pobreza infantil, señora Mato, perpetúa las desigualdades. Porque por eso 21 de los 28 países de la Unión Europea invierten en infancia. Invierten en infancia porque saben que dar oportunidades a los niños es dar oportunidades a nuevas generaciones. Y eso es una de las propuestas que hace el Pacto de la Infancia de UNICEF. Propone ayudas universales por hijo a cargo, lo mismo que hacen en el resto de Europa, con un objetivo: disminuir las desigualdades. Pero es así de simple. En cambio, ustedes no creen que sean necesarios mecanismos específicos para disminuir las desigualdades, porque si no, no se entiende por qué recortan en educación de 0 a 3 años, por qué hacen una reforma laboral que genera contratos precarios, por qué recortan en ayuda a la independencia. Y, en cambio, se les olvida que los niños son la población más vulnerable. Se les olvida que los niños no son los responsables de su situación socioeconómica. Se les olvida que invertir en las familias con hijos es la estrategia más eficiente para corregir las desigualdades y sus consecuencias sociales. Y se les olvida lo más importante, que todos los niños y niñas, como en el cuento de Peter Pan, crecen y no esperan a que las crisis terminen. Señora ministra, no podemos permitirnos perder más tiempo, porque nuestro futuro depende de ellos. Y parece que a usted y a su Gobierno se le ha olvidado.